Muy bienvenidos a un nuevo final de Matemática 51 del CBC y vamos a resolver ahora el primer ejercicio. Nos dicen, si la imagen de f, que es esta función que tenemos acá, es el intervalo este de acá, entonces b, ¿cuánto va a valer? Bueno, tenemos que decir cuál de estos valores corresponde a b. Veamos, lo que tenemos es una función exponencial, ¿sí? Nos dicen 6 por e a la x más b. Y nos dicen que la imagen de esta función es el intervalo que va de 5 a más infinito, ¿sí? Yo esto lo escribí por acá. A ver, este ejercicio es muy pero muy simple. Lo único que hay que recordar era cómo era la gráfica que nosotros hacíamos para las funciones exponenciales. Si nosotros tuviésemos que hacer acá un gráfico, voy a ver si me sale un poco más prolijo, ¿cómo sería la gráfica de esta función? Sería, por un lado, una gráfica del tipo e a la x, que sería algo así. Esta sería la gráfica de e a la x. 6 por e a la x sería algo muy similar. Pero ahora tenemos que tener en cuenta que tenemos este valor sumando. ¿Se acuerdan que los números que sumaban o restaban a la función exponencial, ¿qué hacían? Nos trasladaban, ¿sí?, el, entre comillas, piso, mejor dicho, la asíntota horizontal de esta función. Entonces, si b vale, por ejemplo, más 5, marcaremos acá en el 5 una asíntota horizontal y la función exponencial tendrá ese piso, ¿sí? Si fuese menos 3, marcamos en el menos 3 y la función exponencial tendrá ese, entre comillas, nuevamente, piso. ¿Estamos? Entonces, a ver, me están diciendo que la imagen, ¿sí?, de la función, que es el conjunto de los valores de i, ¿sí?, de i, para los cuales existe la función, me está diciendo que van de 5 a más infinito, es decir, y no me incluye al 5, ojo, esto de acá lo que tenemos es el dato de la asíntota horizontal. Entonces vamos a marcarla. Tiki, 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 acá en 5. ¿Y qué va a pasar con la gráfica de esta función? Va a ser así, del tipo e a la x. ¿Estamos? Voy a graficarla con otro color. Ahí está. Algo de este estilo, ¿sí? No... ¡Whip! Así. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde tenemos la imagen? Y la imagen la tenemos de acá hacia arriba, ¿sí? Valores de i, ¿qué serían? Sería el 5 sin incluir. Está, lo podríamos marcar de esa manera. De 5 sin incluir hacia más infinito en i. Entonces, como ya razonamos nosotros y decíamos que este valor de acá me indicaba cuál es la asíntota horizontal para esta función exponencial, este valor que tenemos acá corresponde a el 5. Si no, van al video de teoría y repasan eso, pero la verdad es que es muy pero muy simple este ejercicio, solamente hacer como un refresh y recordar, a ver, tengo función exponencial del tipo e a la x, perfecto, hay un número acá que le está sumando, ¿sí?, que se le está sumando. Si resta, ese valor es hacia abajo, ¿se acuerdan? Como dije recién, si esto hubiese sido menos 8, iba a venir tiqui 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 al menos 8 y ahí teníamos la asíntota. ¿Estamos? Y la función tendría esta forma. Bueno, igualita a la otra, pero solamente que desplazada hacia abajo. ¿Estamos? Y acá, si esto fuese menos 8, sería menos 8. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, b es igual a 5. Tan simple como eso. Marcamos el resultado correcto y ahí está. Ahora bien, suponete que vos no te acordabas todo esto y que de repente decís, che, imagen, función exponencial, quizás acá tengo que hacer la inversa. ¿Puedo calcular esto de alguna otra manera? Sí podés. Y yo te lo voy a explicar ahora y rapidísimo. Bien, fíjate, lo que vamos a hacer es buscar para esta función su inversa y calcular el dominio de la inversa, porque el dominio de la inversa es igual a la imagen de la función en estos casos. Entonces, esto lo reescribí de esta forma, luego intercambié las variables, donde tengo x pongo y, donde tengo y pongo x, y despejo y. Para eso, primero separo acá en términos, pasa a b restando del otro lado,
me queda esto acá multiplicando este 6, pasa dividiendo del otro lado, me queda así, aplico el logaritmo de ambos lados y me termina quedando de esta forma. Entonces, esto de acá no es otra cosa que la inversa de la función exponencial que teníamos acá, de f. Ahora bien, vos decís, para, ¿y esto de qué la va? Bueno, yo te dije recién que el dominio de esta función inversa es igual a la imagen de f, ¿sí? Y que esto sabemos que es de 5a más infinito. Entonces, veamos, el dominio de la inversa, ¿cómo lo podríamos calcular? Bueno, muy fácil. ¿Qué restricciones del dominio tenemos? Y que acá tenemos que un logaritmo, entonces el argumento tiene que ser estrictamente positivo, ¿verdad? Esto será que todo esto tiene que ser mayor a 0. Perfecto. ¿Y qué pasa acá? ¿Tengo que aplicar los casos? ¿Alguna de esa cosa rara? No, para nada. Fíjate que no hay casos. ¿Por qué? Porque para que una división me dé positiva, sabemos que tiene que pasar positivo, positivo, negativo, negativo. ¿Sí? El numerador y el denominador tienen que tener el mismo signo. Este caso no existe, porque ya me están diciendo el signo. Acá no tengo una X. Acá yo sé que efectivamente el número que tengo acá es un número que es positivo. Entonces el único caso posible es este. ¿Estamos? Y como acá no tengo ninguna incógnita, ¿sí? Ninguna X, también podés pensar que esto pasa multiplicando del otro lado. Porque es un número positivo que está pasando multiplicando. Positivo no va a alterar el símbolo. ¿Está? No, es como que estamos haciendo un repaso rapidísimo de ecuaciones, de todos los temas. Pero bueno, es solamente para que noten lo siguiente. Esto me termina quedando así, ¿está? O bien porque lo plantearon del caso positivo, positivo, numerador positivo, denominador positivo. Como este denominador ya es positivo, me queda solamente este caso. Y eso quiere decir que esto tiene que ser mayor a 0. Lo pueden plantear así o, como les dije, pasa este multiplicando para allá. Bien, esto me queda así, así. Bueno, me queda así, hermoso. ¿Y qué tiene? ¿Qué podemos decir? Podemos decir que el dominio de la inversa de f es ¿cuánto? De b a más infinito, ¿verdad? Porque imagínate, si este fuese, no sé, un 8. Si me daba x mayores a 8, decíamos, bueno, de 8 a más infinito, ¿no? Perfecto, ahora me dio b. Entonces, el dominio será de b a más infinito. ¿Y qué dijimos nosotros? Que el dominio es de 5 a más infinito. Entonces, este valor es este valor. b es igual a 5. Esto, tranqui, no te asustes. Solamente lo vas a hacer si no te acordabas esto que vimos antes, ¿sí? Que una función exponencial, el número, ¿sí? Que está sumando o restando esa función, es la asíntota horizontal. Ahora, no te estreses. De última, haces este planteo y vas a ver que, aunque no sea tan fácil de ver como con otras funciones, vas a llegar al mismo resultado, ¿sí? Bueno, esto es todo. Espero que se haya entendido y seguimos. Muy bien, vamos con el segundo ejercicio de este final. Nos dicen, el conjunto de puntos de intersección de los gráficos de f y g es, y bueno, no se estresen, gente. Acá nos dicen, el conjunto de puntos de intersección. Ok, primero busquemos los puntos de intersección, después escribimos esto como un conjunto. A ver, tenemos dos funciones, f y g, yo las escribí por acá. Para que haya una intersección, ¿qué tiene que pasar? Las dos funciones tienen que tener las mismas coordenadas, es decir, las tenemos que igualar. F en esos puntos tiene que ser exactamente igual a G en esos puntos o en ese punto, ¿sí? Si es que hay un único punto. Pero ya nos dicen conjunto y más de uno debe haber. Bien, ¿qué hacemos? Escribimos esto. F igual a G. Y resolvemos. Puedes pasar el x al cuadrado de un lado, puedes pasar lo otro para el otro. Yo lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo. ¿Y acá qué nos queda? Una función cuadrática igualada a 0, por lo tanto puedo aplicar la fórmula resolvente de cuadráticas teniendo en cuenta que a vale 1, que b vale menos 2 y que c vale menos 48. Por el amor de Dios, no te olvides de los signos. Si haces esto, vas a obtener dos valores de x.
8 y menos 6, o menos 6 y 8 es lo mismo. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Ya mirando esto podemos descartar algunos puntos y ya podríamos encontrar el resultado. Pero, por las dudas y para no meter la pata, vamos a buscar la coordenada y que le corresponde a cada una de estas coordenadas X, porque lo que queremos encontrar son los puntos, o sea, coordenada X y coordenada Y. Pero ya mirando estos decimos, este no, sí, ya podemos ir tachando algunos. Así que lo que vamos a hacer es buscar la Y para cada caso. Entonces, vamos con el punto de intersección 1. ¿Sí? Vamos a buscar la Y de intersección y para eso, la Y1, para eso vamos a reemplazar F en X1 y G en X1, ¿sí? Acordate que tienen que valer lo mismo. Yo lo calculo en los dos como para chequear. Entonces, para saber que lo estoy haciendo bien. Esto es F evaluada en 8 y este es G evaluada en 8. La función f era x al cuadrado, entonces esto será 8 al cuadrado, 64. Y esto de acá me tiene que dar exactamente lo mismo. G era 2 por x más 48. 2 por 8, 16, más 48, esto me da 64. Entonces fíjate cómo las dos me dieron el mismo valor. Perfecto. Ya encontramos el punto de intersección 1, que es el punto coordenada x 8, coordenada y 64. ¿Sí? Beautiful. Vamos con el punto de intersección 2. Ya teníamos la coordenada x, vamos a buscar ahora la coordenada y2. Para eso lo que hago es f la reemplazo en x2, es decir, f reemplazada en menos 6. Y g también reemplazo en x2, la evalúo entonces en menos 6. En este caso será menos 6 al cuadrado. Esto me da 36, acordate, menos por menos me da más, como cualquier número elevado a una potencia par me da positivo. Y acá tengo 2 por menos 6, atente a poner en paréntesis ahí, más 48. Más por menos, menos 2 por 6, 12, menos 12 más 48 me da 36. Esa me dio bien. Entonces acá tenemos el otro punto de intersección que es el menos 6, 36. ¿Sí? No importa quién se llame 1, quién se llame 2, eso es por qué número me tiró primero la calculadora, si es indistinto. El 1 sería este punto y el 2 sería este punto, o sea, no importa, puedo llamarlos A, B, María, José, como quieras. Bien, ya tenemos los dos puntos, ahora tenemos que armar el conjunto. Y fíjate que vamos a seguir un orden, ¿sí? Por favor, vamos a tener en cuenta la coordenada x. ¿Cuál viene primero, el menos 6 o el 8? Y el menos 6. Entonces este puntillo, tiqui tiqui, lo vamos a colocar primero. Abrimos llave, tiqui, colocamos el punto, es el menos 6, 36. Punto y coma, el otro punto, que es el 8, 64. Cierro la llave, ¿sí? Los conjuntos van entre llaves. Y ahí me quedó entonces el resultado. Voy a agarrar, remarcar mi resultado y buscar la opción correcta. Es el menos 636 y el 864. Menos 636, 8 era la segunda opción. ¿Estamos? Bueno, esto es todo. Espero que se haya entendido y seguimos. Continuamos con el final de Matemáticas 51 y en este caso nos dicen sea f igual a x al cubo más 6x al cuadrado. Entonces, f es decreciente en, y tenemos que seleccionar alguna de estas respuestas. Ok. Primero, antes que nada, tenemos la función, ¿sí? Una función polinómica, y me dicen que es decreciente. Decreciente. ¿Qué implica? Que vamos a tener que agarrar y usar la derivada para hacer nuestro cuadrito de Bolzano. ¿Se acuerdan? La manera más simple de resolver todo esto. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular el dominio de la función porque como vamos a hacer Bolzano más adelante, lo vamos a necesitar. El dominio de la función son todos los reales. Punto. Listo y chao. Vamos con la derivada. A ver, ¿cómo me queda? Este 3 baja,
me queda 3x al cuadrado, más baja el 2, multiplica el 6, me queda 12x. Hermoso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es buscar, ¿qué cosa? Los puntos críticos de la función f. ¿Y estos dónde se encontraban? Y, por un lado, teníamos que evaluar el dominio de la derivada y ver si había algún valor que no pertenecía al dominio de la derivada, pero sí al dominio de la función. Y en este caso, tenemos que la derivada también es una función polinómica, no tiene ninguna restricción del dominio. Por lo tanto, por acá no vamos a obtener ningún punto crítico. El dominio de la derivada es igual al de la función, que es todos los reales. Bueno, de ahí no obtuvimos nada. Vamos de la otra forma. Que igual siempre se evalúan las dos, ¿sí? No es o una o la otra. Vamos a buscar los valores donde la derivada se hace cero, es decir, los valores que anulan a la derivada. Estos valores de x serán, ¿qué cosa? Los puntos críticos de la función. Bien. Derivada igualada a 0. Fíjate que tengo x, puedo sacarla como factor común. Me va a quedar 3x más 12 igual a 0. O sea, tengo un producto igualado a 0. Entonces, o x vale 0 o todo esto vale 0. Entonces, acá ya obtuvimos un valor de punto crítico. Vamos a ver qué nos pasa acá. 3x es igual a menos 12. X es igual a menos 12 sobre 3. X es igual a menos 4. Y acá tenemos nuestro otro punto crítico. Tenemos dos, ¿sí? El menos 4 y el 0. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a venir y vamos a armar nuestra hermosa tablita de Bolzano. ¿Con qué? Con los puntos críticos y el dominio de la función. Teniendo en cuenta que el dominio de la función son todos los reales, es decir, de menos infinito a más infinito, vamos a partir este dominio, ¿dónde? En los puntos críticos. ¡Voilà! Nos quedaría algo así, ¿sí? Nuestra hermosa tablita de Bolzano. Y como ya dije, se arma teniendo en cuenta el dominio de la función y los puntos críticos, ¿sí? En estos casos en los que queremos saber el crecimiento de la función f. ¿Está? Bien, Bolzano, pero teniendo en cuenta el dominio y el conjunto de ceros, se hace para saber conjuntos de positividad, de negatividad. ¿Estamos? Acá serán intervalos de crecimiento o de decrecimiento de la función. Bien, ¿qué hacemos? A ver, lo primero tenemos el menos 4 y el 0, que son puntos críticos de la función f. ¿Qué pasa ahí? La derivada se anula. Entonces acá tendremos candidatos a máximos o mínimos, pero no es lo que nos interesa saber a nosotros ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y elegir un valor de x dentro de cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 4 será el menos 5. Entre menos 4 y 0 voy a elegir el menos 1. Entre 0 y más infinito voy a elegir el 1. Vamos a evaluar la derivada en estos valores y ver cómo es su signo, si es positivo, si es negativo, ¿está? Y en base a eso veremos qué ocurre con la función f. Y para esto tienen que hacer las cuentas. Yo ya las hice, así que se las dejo por acá. Fíjate, la derivada evaluada en menos 5 me da 15, ¿sí? Evaluada en menos 5, este valor de x, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Nos da 15. Un valor positivo. Entonces, esto es lo que a nosotros nos interesa, positivo. Evaluada la derivada en menos 1, ¿sí? En un valor dentro de este intervalo, ¿cuánto me da? Me da menos 9. Es decir, un valor como negativo. Y evaluada en 1, dentro del último intervalo, nos da 15 también. Entonces es un valor positivo. ¿Qué pasa con el crecimiento de la función f? ¿Qué nos dice esto? Esta información sobre la derivada nos dice que para el primer intervalo de menos infinito a menos 4, la función crece. En el intervalo menos 4 a 0 decrece. Y en el intervalo de 0 a más infinito crece. Entonces, este es el intervalo que a nosotros nos interesa. Acá, la función f decrece. ¿Estamos? Venimos y marcamos esa respuesta y ya está. ¿Sí? Resolvimos el ejercicio. Este ejercicio nos lo pueden tomar así o nos pueden pedir, por ejemplo,
decir dónde tiene un máximo la función, o decir los extremos, ¿sí? Locales, decir si hay máximos o mínimos, decir, ¿estamos? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué tendríamos? En menos 4 tendríamos un máximo, mientras que el mínimo estaría acá, en 0, ¿ven? Porque decrece y luego crece. Distintas cosas que te pueden tomar dentro de un mismo ejercicio. Bueno, esto es todo, espero que se haya entendido y seguimos. Continuamos con el final de Matemática 51 y en la cuarta pregunta nos dice lo siguiente. Si la recta tangente al gráfico de una función f en el punto de abscisa x igual a 1 tiene esta ecuación de acá, o sea, y igual a 8x menos 2, entonces los valores de f evaluado en 1 y de la derivada de f evaluada en 1 son, y acá nos dan distintas opciones. Bueno, a ver, este ejercicio, chicos, es muy simple. Veamos. Tenemos la recta tangente. Me están diciendo evaluada, ¿sí? La recta tangente al gráfico de la función f en el punto de abscisa x igual a 1. Ok, este sería nuestro x0, ¿sí? Ese valor puntual, ¿sí? x0 igual a 1. Bárbaro. Yo le digo x0 porque así lo vimos nosotros en el curso para no confundirnos con otros valores de x. Ahora bien, ¿se acuerdan cómo era el tema de la recta tangente? Era y igual a mx más b, esta es la ecuación de la recta, de cualquier recta. Teníamos x0 y 0. ¿Y qué pasaba? M era exactamente la derivada de la función evaluada en ese valor de abscisa, ¿sí? En ese x0. Eso era la pendiente. Entonces, fíjate que lo que me están diciendo acá es, ok, x0 vale 1, ¿sí? Entonces, la pendiente va a ser igual a la derivada evaluada en 1, ¿sí? Esto acá. Perfecto. ¿Y eso cuánto vale? Y si me dieron la ecuación de la recta tangente, es la pendiente. Entonces, esto no es otra cosa que 8. Por lo tanto, ya lo conocemos eso. Esto vale 8. ¿Sí? Es decir, esto es, la pendiente es la derivada evaluada en ese valor de abscisa. Ahora bien, queremos saber cuánto vale la función evaluada en 1. Y a ver, chicos, y esto también lo puedo escribir como f, ¿sí? F de x. Y lo que tenemos que hacer es agarrar y evaluar la función evaluada en 1. Es decir, esto yo lo puedo escribir de esta forma. F de x igual a 8x menos 2. Es decir, f evaluada en 1, ¿sí? Para valor de x 1 o f evaluada en x0, lo mismo, es igual a 8 por 1, 8 menos 2, y esto me da 6. Por lo tanto, este otro valor es 6. ¿Estamos? Y acá tenemos entonces el resultado. Venimos y tildamos. A ver, f evaluada en 1 me da 6. O sea, es esta opción, es la única que tiene eso. Y además, f, la derivada de la función f evaluada en 1 me da 8. Y acá está. ¿Sí? Listo. Bueno, esto es todo. Seguimos. Vamos con la quinta pregunta de este final de Matemática 51, donde nos dicen, si la derivada de f es esta función de acá, entonces los extremos locales que alcanza f son, y nos dan todas estas opciones. A ver, tranqui, es un ejercicio en el cual me están diciendo, che, calculate cuáles son los extremos locales de la función f, pero no me dicen quién es f. Ok, ¿me pongo mal por esto? ¿Me voy a poner a llorar porque no me dieron la función f? Nah, no me importa. ¿Qué sé yo quién es f? No importa, no me voy a poner a derivar esto integrar esto para saber quién es f. No, en absoluto. Simplemente ya te dieron la mitad del ejercicio, como lo conocíamos, masticado. Bueno, la mitad del ejercicio. A ver, un cachito del ejercicio, la parte en la que tenés f de x y derivás para encontrar la derivada, ¿sí? Simplemente te ahorraron ese paso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, perfecto. Bueno, vamos a ver. Vamos a buscar los puntos críticos de esta función. Para eso tendríamos que evaluar cómo es el dominio de la derivada respecto del de la función. Y fíjate, si ya la derivada es una función exponencial, así de esta pinta,
gente, no pensá si integras esto, ¿qué te daría? ¿Sí? La función f tendría también un dominio que no tiene restricciones. ¿Estamos? Entonces, el dominio son todos los reales. No nos vamos a complicar con eso. El dominio de la derivada son todos los reales y decimos que es igual al dominio de la función. Bueno, ¿y de qué otra manera tenemos que buscar los puntos críticos? Viendo cuáles valores anulan a la derivada. ¿Sí? Esos valores de x son nuestros candidatos a ser extremos locales de la función. Entonces, vamos a agarrar y decir la derivada, que me la dieron de dato, gracias a Dios, la tengo por acá, la igualo a 0. Tengo un producto igualado a 0. Entonces digo, ok, o esto es igual a 0 o esto puede ser igual a 0. Venimos y despejamos. E a la x igual a menos 1. Esto es absurdo si esto no pasa, pero bueno, no importa. Ponele que vos no te diste cuenta, aplicás logaritmo de ambos lados y acá te queda logaritmo de menos 1. Esto sería igual a x. ¿What? Esto es absurdo, ¿sí? Chau, de acá no se obtiene nada. Entonces seguimos por el otro lado. X igual a 4. Acá sí tenemos un punto crítico, che. Perfecto. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Agarramos y planteamos Bolzano, teniendo en cuenta que tenemos un punto crítico. Y como les dije antes, si vos vas a decir, para hacer Bolzano yo necesito el dominio de la función y la función no la tengo, pero la derivada es así. Bueno, si tenés muchas ganas, integrá. A mí me parece al pepino que te pongas a integrar, porque fíjate, si cuando vos derivaste te quedó esto, ¿sí? Un exponencial, ya venías de una función exponencial. ¿Estamos? Una composición de funciones donde tenías función exponencial. Entonces, el dominio son todos los reales. No es que vas a tener un logaritmo, no es que vas a tener Bueno, te dieron esto así. Justamente te dieron la derivada de la función de una función simple, porque la función tiene de dominio todos los reales. Pero bueno, nada. Si vos querés integrarla para quedarte tranquilo o tranquila, hacelo. No lo recomiendo. Bien, como les decía, agarramos y hacemos nuestra tablita de Bolzano. Fíjate, vamos a partir ¿dónde? Tengo menos infinito, tengo que partirla en 4, que es el punto crítico, y de 4 a más infinito. Entonces, vamos a tomar un valor de x dentro de cada uno de estos intervalos. Evaluar qué pasa con el signo de la derivada para ver qué pasa con la función y saber dónde están los extremos locales de f. Un valor entre menos infinito y 4, yo voy a tomar el 0, y de 4 a más infinito yo voy a tomar el 6. Entonces, vamos a evaluar la derivada. Derivada evaluada en 0, ¿cuánto me da? A ver, será e a la 0 más 1, todo esto por 0 menos 4. Entonces, e a la 0 es 1. 1 más 1 es 2. ¿Sí? 2 por menos 4, esto me da menos 8. Tenemos entonces que el signo que tiene la derivada es negativo. Por lo tanto, la función en el intervalo menos infinito a 4 decrece. Vamos a ver qué pasa en el otro intervalo. Decíamos que íbamos a evaluar a esta bonita derivada en 6. Entonces es e a la 6 más 1, que eso me dará un número, y un número positivo, por 6 menos 4, eso es 2. Si haces esta cuentita en la calculadora, esto te da 808,857, bla, bla, bla. Fíjate, ¿me interesa el número? No, me interesa el signo, me dio positivo. Entonces, si la derivada adquiere valores positivos para este intervalo, quiere decir que la función crece. ¿Sí? Esto de acá es un punto crítico, sabemos que la derivada acá se hace 0. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Un máximo, un mínimo. Fíjate qué pasa con f. F en este intervalo decrece y en este otro intervalo crece. O sea, viene bajando y luego crece. ¿Qué pasa? Tenemos un mínimo. ¿Sí? ¿Dónde? En x igual a 4. Entonces lo escribo. Hay un mínimo en x igual a 4. Muy bien. Veamos
un mínimo en este, un mínimo en el otro, un mínimo en es un mínimo en x igual a 4 y no tiene máximo. Y no, claro. ¿Sí? Bueno, esto es todo. Espero que se haya entendido y seguimos. Muy bien, vamos con el sexto ejercicio de este final, donde nos dicen, si A es el conjunto de x pertenecientes a los reales, tal que se cumple esta condición de acá, entonces A vale y nos dan distintos intervalos o incluso una unión de intervalos. Bueno, típico ejercicio de la práctica 1, ¿sí? De casos, ¿verdad? Fíjate, tenemos incógnita en el numerador, incógnita en el denominador. Por suerte ya nos dieron una expresión donde tenemos una única fracción y tenemos el 0 a la derecha, o sea, divino. Simplemente tenemos que razonar lo siguiente. A ver, para que una división me dé un resultado menor a 0, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo van a ser estos casos? Vamos a tener un caso en el cual el numerador sea positivo y el denominador negativo, y un caso en el cual esto sea al revés, numerador negativo y denominador positivo. ¿Por qué? Porque como ya sabemos y vimos los distintos ejemplos en el curso, para que una división sea negativa, los signos de numerador y denominador tienen que ser distintos. ¡Tarán! Listo, perfecto, era por eso. Entonces, caso 1 y caso 2. Acá está. Acá tenemos los dos casos planteados. Fíjate lo siguiente, acordate que esto era así. En cada caso, dentro de cada caso, la condición se tiene que cumplir, ¿sí? Esto es un y, se tiene que cumplir. Pero como hay dos casos, puede ser que el caso 1 nos dé una solución y el caso 2 también nos dé una solución, entonces ahí tenemos el o, ¿sí? Puede pasar esto o también esto, ¿sí? O puede que alguno de los dos casos no tenga solución o que ningún caso tenga solución. Todo eso puede pasar. Vamos entonces a ver qué pasa. Esto me va a quedar x mayores a menos 1 y x menores a 4. O, voy a completar el de otro lado, en este otro lado, x menores a menos 1 y x mayores a 4. Entonces ahora hacemos nuestra hermosa recta de los reales, mira qué bonito. Marcaremos el menos 1 y el 4, menos 1 y 4. ¿Y qué hacemos? Bueno, decimos x mayores que menos 1. Mayores, no lo incluye, entonces va un paréntesis. Y x menores a 4. Tiki, 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 tiki. La solución del caso 1 es menos 1 a 4. ¿Sí? Para esos valores de x se está cumpliendo esto. Vamos para el otro lado. X menores a menos 1, tiki, 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 x mayores a 4, tiki, 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 y fíjate, esto tiene que cumplirse simultáneamente, estas dos condiciones, para que haya una solución. Y en este caso no se está cumpliendo eso, entonces la solución 2, bueno, no tiene solución. Entonces, la solución del ejercicio va a ser la solución del caso 1. ¿Estamos? Es decir, para estos valores de x, ¿sí? Estos valores de acá, ¿qué va a pasar? Esta división que nos dieron de dato va a tener resultados negativos, ¿sí? Menores a 0. Entonces, el conjunto A está formado por los valores de x pertenecientes a este intervalo. Menos 1, 4. Tin, vengo, chink, marco la correcta y ya está. Bueno, estamos. Esto es todo, espero que se haya entendido y seguimos. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen en la pregunta 7 de este final. Me dicen, el conjunto de positividad de f, que es una función logarítmica, es el intervalo y nos dan distintos intervalos. Este ejercicio lo vamos a resolver de una manera, pero a ver, yo sé que hay gente que agarra y dice, a ver, voy a probar con el 3,1 y el 3,9, lo reemplazo a ver qué tal me da y si me da positivo entonces es este intervalo, pero ojo chicos porque este intervalo en realidad entra dentro de este entra dentro de este, ¿sí? Entonces no hagan eso, hagan el ejercicio, para algo estudiaron todo el cuatrimestre, no hagan pavadas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la función. Oh, mira qué linda que es. Vamos a calcular su dominio, pues, chicos, conjunto de positividad nos están pidiendo claramente vamos a hacer Bolzano. Entonces, dominio de la función. ¿Cuál va a ser?
Y tenemos una restricción, pues tenemos un logaritmo. Esto entonces, el argumento tiene que ser mayor que 0. Es decir, esto debe ser mayor que 0. Pasa así. ¿Y qué tenemos entonces? Que el dominio serán los reales mayores al 3. ¿Sí? O, escrito de otra manera, de 3 a más infinito. Fíjate que claramente esto no es mayor o igual, ¿sí? No. Es solo mayor. Bien. Para poder hacer Bolzano, ¿sí? Vamos a necesitar primero encontrar el conjunto de ceros. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir, a ver, ¿para qué valores de x la función se anula? Bueno, lo planteamos. ¿Qué vamos a hacer? Aplicamos e de ambos lados. Acá me queda e a la 0, que esto es 1. Y acá me queda x menos 3. X es igual a 1 más 3, o sea, 4. El conjunto de ceros de la bonita función f es 4. ¿Sí? Ahí tienen 0 o la raíz de esta función. Entonces, ya tenemos el dominio, ya tenemos el conjunto de ceros. Con estas dos cositas vamos a venir y armarnos nuestro cuadrito de Bolzano. De nuevo, con el dominio de la función y con el conjunto de ceros. Entonces, el dominio de la función dijimos que eran los reales mayores a 3. Entonces, decíamos que es de 3 a más infinito. ¿Y dónde tengo que partir ese dominio? Y en el conjunto de ceros, que decimos que está formado por el 4. Entonces, esto será de 3 a 4. En 4 tenemos la raíz. Y de 4 a más infinito. Vamos a tomar un valor de x y vamos a evaluar a la función en ese punto, ¿sí? Para ver en qué conjunto está ese intervalo. Entonces, un valor entre 3 y 4 podría ser el 3,5. Pero para que quede más lindo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribirlo en su forma de fracción. Es 7 medios. Ahí está, gente. Lo puse un poco más prolijo porque me molestaba cómo estaba. Bueno, 7 medios es lo mismo que 3,5, ¿sí? Entonces acá voy a dejar 7 medios. ¿Por qué? Porque a mí me gusta escribirlo así que queda más prolijo. Bien, la función f es logaritmo de x más 3. Entonces vamos a evaluar f en 7 medios. Logaritmo de 7 medios menos 3. Y vamos a evaluar f en 5. Es decir, logaritmo de 5 menos 3, o sea, logaritmo de 2. Bueno, hacen estas cuentitas. Y la primera da menos 0,6931, bla, bla, bla. Es decir, acá tenemos un resultado que es como negativo, ¿está? Por lo tanto, la función en este intervalo, o sea, de 3 a 4, ¿cómo es? Es negativa, ¿sí? Este intervalo pertenece al conjunto de negatividad de la función f. Vamos a ver qué pasa con el otro intervalo. Vamos acá. Si ustedes hacen esta cuenta, van a ver que les da de resultado 0,6931, ¿sí? Es decir, les da justo el mismo valor. Esto no importa, no tiene por qué ser así. Podrían haber tomado el 6 y les va a dar otro número. Pero, ¿qué pasa? El signo es positivo. Entonces, este intervalo de acá es el conjunto de positividad de la función f. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, entonces vienen y marcan 4 a más infinito. Bueno, esto es todo. Espero que se haya entendido y seguimos. Muy bien, vamos con la pregunta 8 de este final, que tiene una redacción horrible, porque escuchen lo que dice. Sea f tiene como gráfico una parábola. ¿What? Chicos, no hace falta esto. Ahí está. F de x, o sea, todo esto acá, tiene como gráfico una parábola cuyo vértice es el punto B igual a, y tenemos que elegir cuál es el punto del vértice. Listo, pum, se terminó. Este sea no hace falta. Bueno, en lugar de corregir la redacción de los finales, voy a dedicarme a resolverlo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos esta función. ¿Qué pinta tiene? Me están diciendo que tiene como gráfico una parábola. Claro, gente, es una función cuadrática. Ahora bien, ¿cómo está expresada? En su forma polinómica, factorizada o canónica.
Y, exactamente, factorizada. Voy a hacer como que dijiste factorizada y te voy a decir muy bien. Acordate que la estructura sería esta. X menos una raíz por X menos la otra raíz. ¿Sí? Entonces, a ver, en este caso, A vale menos 3 medios, ¿sí? Está ahí. Luego, la primera raíz, ¿cuánto vale? Vale menos 1. La segunda raíz vale menos 5. Y vos me vas a decir, ¿por qué menos? Si acá tienen un... Bueno, esto ya lo vimos en el curso, ¿sí? ¿Cómo me vas a preguntar eso? No, a ver, ¿por qué es? Fíjate que en la fórmula hay un menos, ¿sí? Antes de cada raíz. Entonces, para que me termine quedando positivo, quiere decir que el valor que uno coloca acá, o sea, esto lo vuelvo a escribir, sería menos 1, y por eso, al hacer menos por menos más, me termina quedando x más 1. ¿Está? Y es lo que obtenemos ahí. Lo mismo con el otro paréntesis. Acá será x menos 5. Menos por menos más x más 5. ¿Estamos? Entonces, atenti acá cuando vean el conjunto de ceros, ¿sí? O sea, las raíces, lo voy a anotar por algún lado, a ver por acá, raíces o ceros son, o lo que es lo mismo lo puedo escribir así, menos 5 y menos 1. Y encima te los ordeno. ¡Apa! ¿Qué tal? Bueno, entonces tenemos estos dos valores de x que hacen que la función sea 0. Divino. ¿Qué era lo que me pedían? El punto del vértice. Porque yo quería saber cuáles eran las raíces, además de mirar esto y compararlo, ¿no?, con lo que era la estructura de la función cuadrática expresada en su forma factorizada. Porque si sabemos que, ok, esta es una cuadrática expresada en su forma factorizada, conociendo las raíces yo puedo calcular la coordenada x del vértice. ¿De qué forma? Y, ¿te acordás que hacíamos? Una raíz más la otra raíz dividido 2. Para el caso de la forma polinómica de una función cuadrática, acordate que es esta. En este caso no me lo dieron así. Vos podés hacer la distributiva, así, todo, y obtenerla. Nosotros agarrábamos y calculábamos la coordenada x del b, ¿de qué forma? Menos b sobre 2a. Pero en el caso de funciones factorizadas, como en este caso, x del b se obtiene así. Y en el caso de canónica, ¿sí?, de función cuadrática expresada en su forma canónica, la coordenada x del vértice sale de la misma estructura. Entonces, repasito, ahí ya tienen las tres estructuras de funciones cuadráticas y cómo se obtiene x del vértice de cada una, cosa que ya vimos en el curso. Bueno, dejo de hablar y resuelvo. Entonces, esto va a ser menos 5 más menos 1, es decir, más por menos, menos, me va a quedar menos 6 sobre 2, menos 3. Ya tenemos del vértice la coordenada x. Ahora me falta y. ¿Sí? Acá ya tengo x del vértice. Ahora, para calcular y del vértice, esto era igual en cualquiera de las tres funciones, estructuras de la función cuadrática. Lo que hacíamos era reemplazar x del vértice en la función. Y en este caso esto será menos 3 medios por menos 3 más 1, menos 3 más 5. ¿Cómo me queda? Menos 3 medios por menos 3 más 1 es menos 2. Menos 3 más 5 es 2. Menos por menos, más. Esto me queda 3 por 2 es 6 medios por 2, o lo que es lo mismo, cancelo estos dos, me termina quedando 6. Entonces ya calculamos también y del vértice. El vértice será entonces el punto menos 3, 6. Vamos a ver si esta respuesta está por acá. Sí, perfecto. Lo hicimos perfecto. ¿Estamos? Bueno, esto es todo. Espero que se haya entendido y seguimos. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen en este ejercicio. Una primitiva de f, que es esta función de acá, es
y nos dan distintas opciones. A ver, ya vimos en el curso, una primitiva era una función tal que al derivarla, ¿sí? Al derivar esta función, obtengo una función f. Esta función f que nos dan es esta de acá, por lo tanto, para obtener una primitiva de esta función f de x, ¿qué tenemos que hacer? Ir para atrás, o sea, integrarla. Por lo tanto, esto es lo que vamos a hacer. Ahora bien, miramos y decimos, che, ¿qué me conviene acá hacer? ¿Sustitución? ¿Partes? Y fíjate que no tenemos algo como muy fácil para hacer sustitución, porque si esto vos lo tomás como u, al derivar esto te va a quedar 1. O sea, si esto lo tomás como u, perdón, al derivar esto de u te va a quedar como 1. Entonces de u va a ser igual a dx, todo muy lindo, pero te va a quedar u por seno de x. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Sí? Entonces vamos a ir por partes. Bueno, acordate, siempre nos conviene tomar, antes que una función trigonométrica, y menos que una exponencial, siempre nos conviene tomar f las funciones polinómicas. Entonces vos vas a hacer g'. Venimos para acá y nos armamos nuestra como tablita. Ahí está, fíjate. Tenemos f, ¿sí? Que es x menos 5, la derivada será 1, y luego tenemos, esto es g', que para obtener g vamos a tener que integrarla. Entonces integramos esto por tabla y nos da menos coseno de x, ¿sí? Perfecto. Venimos acá y recordamos, ¿cómo era partes? Tenemos f por g' igual a f por g menos la integral de f' por g. ¿Sí? Perfecto. Entonces, f por g. Ahora nos toca f, x menos 5 por g, que es menos coseno de x, menos la integral de f', que será 1, no hace falta ponerlo, por g normal. Y g normal era menos coseno de x. Menos coseno de x. Perfecto. Vamos a reordenar un poco esto. Me queda menos coseno de x por x menos 5. ¿Por qué lo puse esto de esta manera? Porque para mí queda más lindo, solamente por eso, ¿eh? Vamos a sacar este menos de la integral que multiplica este otro menos. Menos por menos es más. Y me va a quedar la integral de coseno de x. Esto se resuelve por tabla. Copiamos todo esto tal cual está. Fíjate, voy a poner esto todo entre paréntesis. Esta x. ¿Por qué? Porque me acabo de dar cuenta que esta la escribí entre paréntesis, así que vamos a dejar todo con el mismo estilo. ¿Y qué pasa acá? La integral de coseno de x es seno de x. ¿Estamos? Perfecto. Vos me decís, bueno, acá ya terminaste de integrar. Entonces acá tendríamos que ponerle más c. Sí, buenísimo. Pero ¿qué pasa? Acá no me están pidiendo la integral. La integral es como general. Me están diciendo una primitiva. Entonces no hace falta colocarle eso porque vamos a suponer, por ejemplo, que c vale 0. Entonces, en ese caso, nos quedaría directamente así. ¿Estamos? Esto será esta primitiva, que la podemos escribir así en mayúscula. A veces también la pueden encontrar escrita así. A ver, ¿tenemos alguno de estos resultados por acá? Sí, fíjate, es exactamente el mismo que el último. Porque mirá, tenemos un paréntesis x menos 5, acá lo tenemos. Tenemos coseno y el signo menos. Y yo simplemente el menos, o sea, acá lo ordenaron de una manera distinta a lo que estaba haciendo yo. Este menos lo pusieron acá adelante, nada más que eso. Entonces tengo menos coseno de x, menos coseno de x, por el paréntesis que tiene el x menos 5, más seno de x. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, seguimos. Muy bien. En el ejercicio 10 de este final, nos piden básicamente resolver esta integral definida, porque fíjate que tenemos acá estos límites de integración, y nos piden seleccionar la respuesta correcta. Bueno, a ver, escribí por acá la integral. Veamos. ¿Es una integral que sale por tabla? No.
la verdad es que no. ¿Por qué? Porque tenemos que una composición de funciones. Esta función lineal dentro y esta función por fuera. Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar y utilizar el método de sustitución. Claro que sí. Perfecto. Entonces, a ver, ¿quién va a ser U? Lógicamente, lo que esté aquí adentro. Entonces, U será 2x menos 1. Derivo, me quedará de U igual a. La derivada de 2x menos 1, ¿cuánto es? 2, ¿verdad? Porque fíjate, si separo esto, la derivada de un número me da 0 y la derivada de 2x, el 2 no se afecta, pero la derivada de x es 1, entonces me queda así. Por, y ahora hacemos aparecer el de x para poder despejarlo. Me quedará que dx es igual a du sobre 2. Entonces yo voy a agarrar y voy a escribir en realidad esto por acá. Tengo la integral, fíjate que acá no voy a poner los límites de integración ni nada. Esto era lo que yo tenía para integrar. Así, acá estoy seleccionando esto como u. ¿Y cómo sigo? Sigo diciendo, ok, me queda la integral de u al cuadrado por du sobre 2. Ahora, este 2 que está acá dividiendo sale para fuera de la integral, o este 2 con el 1 que existe en el numerador, que es invisible, pero que sabemos que está ahí, sale de esta manera. Entonces me queda un medio de la integral de u al cuadrado de u. Ahora sí, esto es una integral por tabla. Entonces, ¿cómo me queda? Me va a quedar un medio por, y ¿cómo era esto? Era u, se aumenta una unidad a la potencia, me va a quedar al cubo sobre 3. ¿Sí? Fíjate que acá no voy a colocar ninguna constante ni nada, porque esto en realidad que yo estoy resolviendo forma parte de esa integral definida. ¿Está? Vamos a tener que aplicar la regla de Barrow. Bueno, simplemente ahora vamos a agarrar y resolver esto, o sea, este 2 y este 3, fíjate, los puedo multiplicar tranquilamente. Me va a quedar un sexto por u al cubo. Pero u, ¿quién era? Y era esto que habíamos anotado acá, esa función lineal de ahí. Entonces será 2x menos 1 todo elevado al cubo. ¿Está? Y esto, que no es el resultado final del ejercicio, lo voy a poner nada más así, esto es lo que vamos a colocar ahora para agarrar y plantear la regla de Barrow. ¿Sí? Resolvimos esta integral, pero ahora fíjate que es una integral definida. Vamos a tener que plantear regla de Barrow. Esto nos había quedado ¿de qué manera? Un sexto de 2x menos 1. Todo esto al cubo. Esta integral definida es entre 0 y 1. Acordate que es techo menos piso. ¿Sí? Si no, vas al video de regla de Barrow y ahí está todo explicadito. ¿Esto cómo nos queda? A mí me gusta ponerlo entre corchetes, aunque no es necesario. Yo lo hago simplemente para organizarme. Un sexto por 2 por. Ahora reemplazamos las x primero por el numerito de arriba, el techo. Por 1 menos 1. Todo esto al cubo. Yo cierro mi corchete. Menos lo mismo, pero ahora vamos a reemplazar por el otro valor del límite de integración, que es 0. 2 por 0 menos 1. Todo esto al cubo. Muy bien, me parece que no me va a alcanzar la hoja, voy a tener que mover esto otro para otro lado. Ahí está, como seguimos, me queda un sexto por, y acá ¿qué me quedó? Dentro del paréntesis, fíjate, 2 por 1, 2, menos 1, 1, o sea, 1 al cubo. 1 al cubo, ¿cuánto vale? 1, ¿sí? Si querés lo dejo así como para que no te confundas y hacemos más pasos. Menos, y acá me queda un sexto por 2 por 0, esto me va a dar 0. Me va a quedar menos 1 al cubo. Finalmente, ¿qué me queda? Fíjate, en este primer corchete me queda un sexto por 1. ¿Sí? Esto va a ser un sexto. Menos, ¿y acá qué pasa? Fíjate, te lo voy a escribir así. Voy a hacer el pasito intermedio. Me queda un sexto por 1 menos, y acá me quedaba un sexto por menos 1 al cubo. Esto es menos 1.
Y atentis, 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 porque fíjate, menos 1 al cubo es una potencia de qué tipo, impar. Entonces la base va a conservar su signo y su signo es negativo, queda negativo. Si era positivo, queda positivo, tranqui, pero si es negativo, queda negativo. Bueno, entonces esto me quedaba un sexto del primer corchete menos, y fíjate que acá me va a quedar el segundo corchete con el signo negativo, ¿sí? Por multiplicar un sexto por menos 1. Entonces, por favor, no se me vengan a confundir acá. O sea, acá está la trampa del ejercicio, ¿sí? ¿Ustedes qué hacen? Dicen, listo, 0. No. Menos por menos, más. Entonces esto me queda un sexto más un sexto, que ¿cuánto es? Un tercio. Exactamente. Listo. Ahora sí, pipi cucú. Fíjate, pim, igual no estaba la opción 0, pero yo sé que pueden meter la pata ahí, por eso se los digo. Bien, bueno, tildamos la solución correcta y ahí está. Esto es todo, espero que se haya entendido y seguimos. Continuamos con este final, vamos a ver qué nos dicen en la pregunta 11. Sea f esta función que tenemos acá. La ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa x igual a menos 2 es, y nos dan un montón de opciones. Bueno, a ver, nos están pidiendo hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de esta función en este punto. Entonces, es un ejercicio de recta tangente y puntualmente es el caso número 1 que vimos en el curso. ¿Se acuerdan que había 3 tipos de ejercicios que me pueden tomar dentro de derivadas con el tema este de recta tangente? Bueno, este es el primero que nosotros habíamos visto. Entonces, ¿qué datos nos dan? Nos dan la función y el valor, ¿sí?, de x0. Nosotros lo llamábamos x0 y es el punto de abscisa en el cual estamos evaluando justamente esta recta tangente. Bueno, primero, recta tangente es lo que queremos encontrar. Sabemos que tiene esta forma. Lo que nosotros tenemos que obtener son los valores de m y de b, o sea, pendiente y ordenada al origen. Vamos a ver cómo lo hacíamos. I0 sabemos que lo podemos calcular de esta manera. La coordenada I0 se obtiene evaluando a la función en x0, donde tengo x, reemplazo por x0, ¿sí? Y ya está, o sea, menos 2, bla, bla, bla. Bueno, vamos a hacer eso así, arrancamos encontrando esto. Voy a anotar. Lo que queremos encontrar ahora es I0. Por lo tanto, vamos a evaluar f en x0, es decir, f en menos 2. Será menos 2 menos 1 por e a la menos 2 al cuadrado menos 4. ¿Cómo sigue esto? Bueno, es menos 2 menos 1 menos 3 por, y fíjate lo que tengo acá, tengo menos 2 elevado al cuadrado, esto me da 4 positivo, cualquier número elevado al cuadrado me da, o a cualquier potencia par, me da un valor positivo, menos este otro 4, todo esto me da 0. Entonces me queda acá e a la 0. ¿Y e a la 0 cuánto vale? 1. Entonces cualquier número elevado a la 0 da 1. Entonces ya sabemos que I0 vale menos 3. Menos 3 por 1, menos 3. Hermoso. Lo voy a anotar por acá. Esto vale menos 3. Ahora lo que queremos encontrar es que, voy a anotar acá, qué datos tenemos y qué datos nos faltan. Esto me lo dieron de dato. I0 lo acabo de calcular, ¿sí? Sabemos que es menos 3. ¿Y qué me falta? Y me faltaría hallar la pendiente, porque acordate que B la sacábamos despejando de acá una vez que obteníamos la pendiente, obteníamos I0 y X0 ya lo tenemos porque es un dato. Entonces, como este valor lo vamos a despejar, lo que tenemos que hacer es encontrar la pendiente. Y como dice acá, la pendiente de la recta tangente no es otra cosa que la derivada de la función evaluada en ese valorcito, que en este caso es menos 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, paso 1, es derivar la función. Voy a reescribirla por acá. A ver dónde estaba la función. Acá está. Entonces, vamos a venir y vamos a derivar todo esto. Fíjate, ¿qué tenemos? Es un producto de estas dos funciones y a la vez esta que tiene. Y tiene, fíjate, una composición de funciones. ¿Y se acuerdan cómo se deriva un producto? Era el primer factor derivado
por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Está? Entonces, resolvamos. El primero derivado. A ver, la derivada de x menos 1 es 1. Por este otro como está. Más, ¿qué tengo acá? Esto queda tal cual. Y multiplica ¿a qué? Multiplica a lo siguiente. Esto de acá derivado. Dijimos que teníamos una composición de funciones. La función grande o la madre, como vimos en el curso, es la e. Entonces esto me queda tal cual. Porque al derivar e, obtengo e. Tenemos que hacer regla de la cadena porque tenemos la composición. Ahora sí, derivamos lo de adentro, o sea, derivamos esto. ¿Y qué me queda? Me queda 2x menos la derivada de 4 que es 0. ¿Sí? Ahí está. Voy a escribir esto un poquito más lindo. Muy bien. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Para encontrar la pendiente de la recta tangente, tenemos que venir y en esta derivada evaluar, si reemplazar cada valor de x por ¿quién? Por el valor de x0 que es menos 2. Entonces le evaluamos en menos 2. E a la menos 2 al cuadrado y atenti, el valor entero este va entre paréntesis, si no te va a dar mal. Pero acordate, x es la que está elevada al cuadrado y x vale menos 2, entonces todo esto está elevado al cuadrado. Menos 4 más menos 2 menos 1 por e a la menos 2 al cuadrado menos 4 por 2 por menos 2. Muy bien. ¿Cómo seguimos? Fíjate, acá me pasa lo mismo que antes, ¿sí? Acá y acá. Esto me termina dando 0. Entonces me queda e a la 0 más menos 2 menos 1 es menos 3. Lo pongo así porque es un número negativo, tiene que ir entre paréntesis. Porque tengo otro signo adelante. Bien, acá me queda e a la 0 también. 2 por menos 2 me da menos 4. ¿Cómo viene esto? 1, e a la 0 es 1, más, ¿y qué pasa acá? Fíjate, tengo este menos 3 y este menos 4. Menos por menos, más. Bien, ¿y cuánto me da? 3 y 4, 12. Entonces me queda más 12, ¿sí? No hace falta que ponga esto así, ¿estamos? Sino que directamente nos queda así. Por 1, que viene acá, e a la 0 es 1, esto también es 1. Perfecto, entonces resolvemos y me da que la pendiente de la recta tangente vale 13, ¿sí? Entonces venimos para acá y lo anotamos. Vale 13. Acá. Perfecto, entonces ya tenemos la pendiente de esta recta tangente. Tenemos todo, ¿para qué? Para plantear esto y despejar B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a escribir esto. Y0 igual a m por x0 más b. Y reemplazamos el punto, ¿sí? x0 y 0. x0 sabemos que es menos 2. Y 0 sabemos que es menos 3 porque ya lo calculamos al principio. Nada lo multiplica, así que no hace falta que lo ponga en paréntesis. Después tenemos la pendiente que vale 13, acabamos de calcularla. Y tenemos B. Vamos a despejar. ¿Esto cómo me queda? Menos 3 igual a menos, porque más por menos me va a dar menos. 13 por 2 es 26. Perfecto. ¿Qué pasa acá? Upa, se me fue. Paso el 26 de este lado que pasa sumando, menos 3 me va a dar 23. Y esto es lo que vale entonces B. Ahora lo que tenemos que hacer es escribir finalmente con el valor de la pendiente y de la ordenada la ecuación de nuestra recta tangente, que es y igual a 13x más 23. Esta es la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función f en este punto en particular. ¿Sí? Y vamos a buscar cuál es la opción correcta. Fíjate, vos ya habiendo calculado la pendiente podías decir, che, bueno, puede ser esta o puede ser esta. Estas dos ya las descartábamos. Y bueno, resultó ser entonces
la última. Así que yo la voy a marcar pin y ahí estamos. Bueno, perfecto, espero que se haya entendido y seguimos. Vamos con la pregunta número 12. Nos dicen, si f es esta función que tenemos acá y esta de acá es la función inversa de f, entonces esta función será, y bueno, básicamente nos están pidiendo calcular la función inversa de f. Para esto, ¿qué hacemos? Bueno, primero voy a escribir toda esta función de esta manera, ¿sí? F de x lo voy a llamar y, que es otra manera de escribir esto mismo. Ahora bien, lo que voy a hacer es el cambio de variables, que lo puedes hacer al final o lo puedes hacer al principio. En este caso lo voy a hacer al principio. Entonces, donde tengo x, coloco y, donde tengo y, coloco x. Perfecto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar y. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Miramos y decimos, ok, esto es todo un único término. No es que tengo acá un 3 sumando que lo pasaría restando del otro lado. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para poder despejar y, que está dentro, ¿sí?, del exponente de esta e, lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo de ambos lados. Lo que nos quedaría de esta manera. Bien, ¿cómo sigo? Esto, chao, me queda logaritmo de x igual a 1 sobre i más 4. Ahora bien, esto puede pasar para acá y esto para acá, ¿no? Entonces me queda i más 4 es igual a 1 sobre logaritmo de x. Y acá, si yo separo en términos, ¿sí?, me queda este más 4 que va a pasar de este lado restando. Entonces ya despejamos y esto lo vamos a escribir de alguna forma un poquito mejor. Esta es la función inversa de x y será 1 sobre logaritmo de x menos 4. Ahí está. Vamos a ver si está la opción, a ver la que marcaron. Sí, perfecto, es esta de acá. Bueno, esto es todo. Vamos con el que sigue. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Pregunta 13, nos dicen, sean f, esta función lineal que tenemos acá, y p, el punto donde el gráfico de f corta al eje x. Entonces, p, ¿cuánto vale? Bueno, a ver, nos están diciendo, tenemos esta función f, una función lineal, punto, y además tenemos p, que nos dicen que es un punto donde la gráfica de f está cortando al eje x. Hallar p, ¿verdad? Eso sería. Bueno, función. Acá la tenemos y acá tenemos el punto. Y acá simplemente hay que razonar lo siguiente. A ver, este punto yo lo escribí así, vos vas a decir, ¿por qué lo escribiste así? ¿Por qué? ¿Por qué hay un 0? Bueno, acordate lo siguiente. Imagínate que vos tenés esta función, ¿sí? Ponele que es algo así. Ponele. Y esa es la función f. Estoy haciendo un gráfico así al tuntum. ¿Qué es lo que pasa? Te dicen que P es el punto donde esta gráfica corta al eje X, es decir, acá, por ejemplo. ¿Qué pasa con los puntos donde una función, la gráfica de una función corta al eje X? ¿Cómo los llamamos habitualmente? Le decimos ceros, les decimos que son raíces, ¿sí? Entonces, este punto P es un cero, una raíz de la función. ¿Y qué sabemos que pasa ahí? Que la coordenada Y de ese punto, la coordenada X no sé cuál es, pero la coordenada Y sabemos que es 0. ¿Está? Esto lo sabemos, es un dato. Que nos digan que una gráfica corta al eje X es básicamente que te digan, che, en ese punto la coordenada Y es 0. Es como, sale así, de solo escucharlo, ustedes dicen, corta al eje, ah, claro, la coordenada de Y es 0, claro. ¿Estamos? Entonces eso o se lo aprenden o directamente se arman un gráfico mental o al costadito y dicen, a ver, para, que corte al eje, porque a veces pasa que uno dice, para, era al eje Y, al eje X, bueno, no. Hacete un gráfico, imagínate, corta al eje X, entonces si este es el eje X, va a ser algún punto sobre el eje X. ¿Qué pasa acá? La coordenada X no la conozco, pero en Y sí, fíjate. En Y, tiqui, 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 valores positivos, tiqui, 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 valores negativos. Bueno, acá estamos en el 0. La coordenada Y va a ser 0. Bueno,
Todo este preámbulo solamente porque es un ejercicio muy cortito y nada, tenían que rellenar momentos de video. ¿Qué se piensan? ¿Que yo les quería explicar? ¿Qué se piensan? ¿Que iba a ser un video de 2 minutos? No. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar esta coordenada. ¿Y para eso qué hacemos? Si yo tengo una coordenada y de un punto y quiero conocer la coordenada x, ¿qué vamos a hacer? Y claro, vamos a reemplazar por y igual a 0. Es decir, ¿para qué valor de x la coordenada y se hace 0? Y veamos, es lo mismo que encontrar el conjunto de ceros de la función o las raíces. Bueno, pasa el 6 para acá. Esto queda así. X igual a 3. ¿Estamos? Entonces vengo a P y armamos nuestro hermoso punto, que va a ser el punto 3, 0. ¡Ay, qué lindo que está! ¿Vieron? Hermoso. Vienen para acá, tildan la respuesta correcta y se quedan muy tranquilos y se van otro mate. Bueno, gente, listo. Vamos con el que sigue. Vamos con la pregunta 14. Me dicen, si f es esta función de acá y g es esta otra, entonces la composición de estas funciones que nos indican acá, para los amigos FOG, ¿cuál será? Bueno, muy simple. ¿Se acuerdan? Cuando tenemos esto, es primero, la función que viene primero es la función madre, ¿no? La función más grande, por así decirlo. Y luego tendremos por dentro a la función que viene después en la composición, ¿sí? Es la que va adentro. Entonces, tenemos que hacer f evaluada en g de x, ¿sí? ¿Se entiende? Ese es el concepto. Bueno, gente, estos son videos de finales. A esta altura ya lo tienen que saber, pero si no, van al video de composición de funciones y ahí está todo explicadito. Muy bien. Entonces, acá tenemos la función f, la grandota, la que va a albergar ¿a quién? A g de x. Esto será 1 sobre, si quieren se lo escribo así para que quede más claro, g de x más 4, ergo 1 sobre, y g de x es 8x, perfecto, más 4. Fíjate qué bonito. Ahora bien, así como quedó, yo la voy a escribir un poco más linda. 1/8 por x a la menos 1 más 4. Fíjate, ahí tiene un poco más de facha. Pero bueno, no importa. A la gente no le gusta que yo lo escriba así, porque los profes lo escribieron de esta manera. Pero si te hubiesen escrito esto en el parcial, no entres en pánico. Acordate que lo pueden escribir de esta manera. ¿Cómo pasé de acá a acá? Bueno, 1/8 por 1 sobre x. ¿Está? Y esto lo puedo escribir de esta manera. Entonces el paso intermedio sería ese. Simplemente lo escribo, no solo porque a mí me gusta más como queda así, sino porque les puede pasar que se lo escriban de esta manera y ustedes no encuentren la respuesta correcta o piensen que está mal simplemente por esta pavada. ¿Estamos? Bien. Bueno, marcamos la respuesta correcta y ya está. Seguimos. Muy bien, vamos con la pregunta 15. Nos dicen, sea f esta función de acá. Hermosa, yo ya la escribí por aquí. La función derivada de f es, bueno, vamos a ver cuál es la derivada de esta función. Lo primero que vamos a hacer, que es reescribir la función. O si vos estás familiarizadísimo con derivar raíces, perfecto, hacelo directamente. Pero para quienes no les gustan tanto las raíces, lo hacemos de esta manera, que es como lo aprendimos en el curso. Las raíces las escribimos en su forma de potencias. Y ahora sí vamos a derivar teniendo en cuenta lo siguiente. Tenemos una composición de funciones y vamos a tener que utilizar la regla de la cadena. ¿Cuál es la función grande? Esto lo vimos con ejemplo de nubecitas, ¿se acuerdan? Bueno, la función grande es la que tenemos acá afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Derivamos primero eso. Baja el exponente, 1/2 por, lo de adentro sigue como está. Y acá me queda 1/2 menos 1 es menos 1/2. Perfecto. Y ahora sí, regla de la cadena por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro, ¿qué será? La derivada de 2 es 0. Menos, baja la potencia, me queda 2 por 5, 10. Y x me queda con el exponente 2 menos 1,
me queda 1. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo escribir así, o bien el 0 lo obviamos. Así. Perfecto. Esta es entonces la derivada. A ver si la escribieron de alguna otra manera. Bueno, sí, fíjate. Para empezar, lo que hicieron fue escribir el resultado en forma de raíz. Entonces no hay ningún problema. Lo hacemos. Fíjate qué fácil. Es solo trabajar un poquito sobre esta expresión. Y te voy a tirar un tip. Si vos de repente decís, che, no, yo llego hasta acá. Después no me voy a poner a hacer cosas, este cancela con este y que el otro con el otro y que esto, porque me cuesta mucho. Si a vos te pasa esto, bueno, una opción para saber cuál de estas es la correcta, cuál de estas es equivalente a esta expresión. Es lo mismo, solamente que está expresada de otra forma. Está escrita de otra manera, pero es la misma función. Y bueno, agarrás y, por ejemplo, decís, tomo un valor de x, el que sea, 1, y lo reemplazo y veo qué numerito me da. Y lo reemplazo y veo qué numerito me da. Y lo reemplazo y veo qué numerito me da. Lo reemplazo, hago la cuenta y veo qué numerito me da. Y vengo acá y reemplazo ese mismo valor de x, por ejemplo, 1. Reemplazo, hago la cuenta y veo qué numerito me da. La que me da el mismo numerito que la que tenía acá, que va a ser esta. Listo, esta es la función. ¿Se entiende? Un pequeño tip. Bueno, volvamos a lo nuestro. Estábamos acá y dijimos, che, qué lindo esto. Vamos a agarrar y vamos a poner. Para ordenar esto un poco, me quedaría menos 10x sobre 2. Lo único que hice fue esto que está acá multiplicando a todo, lo pasé al encima de un medio. ¿Por qué? Para simplificarlo de una manera más prolija. Pero si vos querés directamente decir, che, todo esto se está multiplicando. O sea, este 2 se está dividiendo también acá. Puedo venir y chic. ¿Sí? Yo lo escribo así. Y por otro lado tenemos todo esto. ¿Y todo esto cómo lo puedo escribir? Y bueno, puedo agarrar y decir 1 sobre, porque fíjate que tengo una potencia negativa, lo puedo escribir de esta manera, 1 sobre todo esto a la 1/2. ¿Sí? ¿Cómo sigue? Bueno, acá dijimos, esto me da 1, esto me da 5, me va a quedar menos 5x por 1, o sea, todo este resultado por 1, ¿sí? Entonces lo puedo poner ahí arriba. ¿Cómo me va a quedar? Bueno, 5x por 1 sobre, y la raíz la puedo escribir en forma, perdón, la potencia esta la puedo escribir en forma de raíz, me va a quedar así, 2 menos 5x al cuadrado. Y fíjate que este 5x que está multiplicando al 1 lo puedo escribir ahí arriba. Es decir, menos 5x sobre raíz de 2 menos 5x al cuadrado. ¿Estamos? Y esta es la derivada. Fíjate que de esta expresión llegamos a esta, que es exactamente lo mismo. Y buscamos cuál es la correcta y pim, esta es la ganadora. ¡Tim! Hermoso. Bueno, seguimos. Vamos con el ejercicio que sigue. Nos dicen lo siguiente, fíjate. Si la integral entre 2 y 4 de f de x es igual a menos 2, entonces la integral entre los mismos límites de integración de 4 más f de x es igual a... Bueno, a ver, antes que nada, fíjate, vamos a tener que aplicar regla de Barrow y todo, pero vamos por lo primero. Tenemos esto. Nosotros queremos saber cuánto vale. ¿Y de dato qué nos dan? Nos dan esta partecita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, o sea, esto de acá, ¿sí? Básicamente. Lo primero que vamos a hacer es agarrar y esta integral, separarla en dos integrales. Ahí está. Entonces, la vamos a separar. Nota que tenemos un paréntesis, acá tenemos una suma, entonces vamos a plantear la integral para el 4 y la integral para este otro valor. Entonces, tenemos que usar los mismos límites de integración, ¿sí? Hermoso. Más la integral entre 2 y 4 de la función f de x. Perfecto. A ver. Esto de acá, nosotros lo conocemos. Me lo dieron de dato. Me dicen que vale menos 2. Fíjate, esto es lo mismo que esto. Por eso me lo daban de dato. Este es un ejercicio de la guía, ¿sí? No sé si con los mismos números, pero es igual a los ejercicios de la guía. Entonces,
esta parte ya la tenemos resuelta. Vamos entonces con esto otro. Es 2, 4. ¿Y qué pasa? Este es un número, puede salir por fuera del integral. Me va a quedar acá. ¿Y qué me queda entonces? Un 1. ¿Sí? O incluso pueden tenerlo así. Sin nada. ¿Estamos? Bien. Acá me queda más el menos 2. Que venía de todo este término de acá que vale menos 2. Perfecto. ¿Qué hacemos? Bueno, integramos este 1. La integral de 1 es x. Entonces me queda 4x. Y ojo, porque fíjate que tengo límites de integración. Entonces voy a tener que aplicar la regla de Barrow. Más por menos, menos 2. ¿Está? Entonces, venimos y resolvemos esto. Será 4 por x evaluada en 4 menos x evaluada en 2. Muy bien. Menos 2. ¿Y esto cuánto me da? 4 por 4 menos 2, 2. Esto me da 8 menos 2 es 6. Entonces, ya sabemos que 6 es el resultado, ¿sí? De esto. Venimos por acá, lo escribimos, buscamos la respuesta correcta y tildamos en 6. Perfecto, esto es todo, espero que se haya entendido y seguimos. Vamos con el ejercicio 17, donde nos dicen, sea f esta función que tenemos acá. Las ecuaciones de las asíntotas del gráfico de f son, y nos dan distintos valores, fíjate. Estas son todas, ¿de qué tipo? Son ecuaciones de asíntotas horizontales, ¿sí? Porque son i igual a un cierto valor. Y estas son asíntotas verticales, ¿sí? Son ecuaciones de asíntotas verticales. Tenemos que ver cuál corresponde a esta función. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Venimos para acá y empezamos. Vamos a comenzar buscando la asíntota horizontal. ¿Por qué no? Arranquemos por ahí. Para esto vamos a plantear el límite cuando x tiende a infinito. Como no vamos a graficar, no hace falta que hagamos los límites laterales. ¿Sí? Y si no, acordate de hacer los límites laterales en las que son funciones exponenciales, ahí sí. Pero si no, tranqui. Bueno, y empezamos. Bueno, esto lógicamente tiende a 2. Vamos a ver qué pasa con esta parte. Tenemos infinito, ¿sí? Porque 3 por infinito, todo esto tiende a infinito. Y acá abajo, ¿qué tenemos? También tenemos infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a salvar la indeterminación que se nos produce acá. ¿De qué manera? Indeterminación. Vamos a salvarla. Como veníamos haciendo siempre. Vamos, límite, cuando x tiende a infinito, el 2 queda igual. ¿Y acá qué pasa? 3x lo dejo así, porque no tengo ni sumas ni resta, ¿está? La x está multiplicando al 3 y listo. Pero abajo que tengo esta operación, esta resta, lo que vamos a hacer es sacar esa x como de una especie de factor común. Que ya vimos nosotros cómo se hacía esto. Tendremos x sobre x menos 6 sobre x. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Y seguimos resolviendo. Todo esto se vuelve a escribir. Esto se los digo por si en algún momento tienen que rendir en presencialidad. Tienen que escribir esto. No pongan un igual, sino que pongan una flechita, por favor. Más. Y fíjate qué pasa acá. Esta x y esta x se cancelan, ¿sí? X dividido x me da 1. Y acá lo mismo, pero atenti, acá tienen que poner el 1. Acá no hace falta, pero acá sí porque ese 1 está involucrado en esta operación de resta, ¿sí? Entonces, acá me quedaría 3, con este color, 3 sobre 1 menos 6 sobre x. Ahora volvemos a evaluar qué pasa acá. Donde tenemos x es únicamente ahí, entonces tenemos un número dividido algo que tiende a infinito, esto tiende a 0. Por lo tanto, todo este denominador, ¿a qué tiende? Tiende a 1. Y entonces toda esta fracción, si el denominador tiende a 1 y el numerador vale 3, tiende a 3. Por lo tanto, el límite a qué tenderá. No se olviden del 12, ¿eh? 2 más 3 igual a 5. ¿Estamos? Entonces, tenemos, como evaluamos
el límite cuando x tiende a infinito medio un número, tenemos una asíntota horizontal en 5. Muy bien, vamos con la vertical. Para esto lo que vamos a tener que hacer es calcular el dominio de la función para tener candidatos a asíntotas verticales. Aunque mira, ya miramos esta función y ya de entrada te digo, ¿qué numerito es el que si pones acá hace que el denominador se haga 0? Que obviamente el denominador no puede ser 0. Pero bueno, no importa. Ya conocemos nuestro candidato. Vamos a anotarlo por acá. Candidato a asíntota vertical. Lo que hacemos para esto es buscar el dominio de la función. Y vemos qué valor es el que no pertenece al dominio. Bueno, decimos que el denominador no puede ser 0. Esta es nuestra restricción de dominio. Por lo tanto, esto no puede ser 0, x distinto de 6. El dominio serán los reales menos el número 6. Perfecto, esto es nuestro candidato a asíntota vertical. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y plantear el límite cuando x tiende a 6. De nuevo, no hace falta límites laterales. No vamos a tener que graficar nada acá, entonces simplemente reemplazamos y resolvemos. Entonces, ¿esto a qué tiende? 3 por 6 tiende a 18. Y acá abajo esto tiende a 0. Entonces tenemos una división en la cual el numerador tiende a un número y el denominador tiende a 0. ¿Sí? Es una división. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto tiende a infinito. ¿Por qué? Porque si todo esto tiende a infinito y yo le estoy sumando este 2... ese 2 que le suma un infinito, digamos que le hace cosquillas, ¿sí? No lo afecta en nada, sigue dándome infinito. Por lo tanto, como nosotros evaluamos el límite a un número, si el candidato a asíntota vertical y obtenemos infinito, decimos que tenemos asíntota vertical en x igual a 6. Entonces, vamos y buscamos y igual a 5, x igual a 6. Perfecto. Listo, esto es todo. Seguimos. Muy bien, vamos con la pregunta 18 de este final. A ver, nos dicen, sea f, esta hermosa función trigonométrica, el conjunto de todas las soluciones de la ecuación f de x igual a menos 1 que pertenecen al intervalo 0, 2pi es igual a... Bueno, a ver, ya vimos este tipo de ejercicios, hay montones que hicimos en el curso, pero bueno, vamos a recordar un poquito cómo era este tema, así que quizás este video sea un poquito más largo de los que veníamos haciendo. Bien, a ver, lo primero que hice fue escribir todo esto por acá, ¿sí? Y lo que nosotros queremos saber es lo siguiente. Nos dicen el conjunto de todas las soluciones de esta ecuación, ¿sí? Que esta función de acá valga menos 1, en este intervalo es, y nos dan distintas opciones. Bueno, a ver, lo primero que hice fue escribir la función. Luego decimos, ok, si tengo que agarrar y decir que esta función tiene que valer menos 1 y yo quiero encontrar los valores de x para los cuales ocurre eso dentro de este intervalo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y escribirlo de esta forma. F igual a menos 1, es decir, todo esto igual a menos 1. Ahí está, escrito. Mira qué lindo. Bueno, si nosotros hubiésemos tenido números acá sumando, restando, 3, por ejemplo, ahí sumando, ese 3 iba a pasar del otro lado restando, ¿está? Si teníamos números acá, por ejemplo, dividiendo o un medio por seno, ¿sí? Pasaba acá multiplicando ese 2, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Una vez que nos queda solita la función trigonométrica, directamente la miramos así y decimos, ok, es seno de todo esto, que si querés lo puedes reemplazar por z, para que te quede más cómodo a la vista. Yo lo voy a hacer. Sería seno de z igual a menos 1. ¿Y ahora qué hacemos? Y despejamos. Z, ¿qué va a ser? Va a ser igual a la inversa del seno, o sea, seno a la menos 1, de menos 1. Entonces, tenés la opción de esto resolverlo con calculadora. Si tu calculadora te devuelve esta respuesta en radianes, te lo voy a anotar por acá, ¿a vos qué te va a quedar? Y te va a quedar que z es igual a, por ejemplo, menos un medio de pi,
o te puede dar 3 medios de pi, ¿sí? Y si no, si vos trabajás con la calculadora en grados, acordate que si trabajás con radianes, en el display te va a aparecer ahí arriba la R de radianes. Y si trabajás con la calculadora en grados, te va a aparecer con la D de degrees, que es grados en inglés. Bien, Z te va a dar menos 90, por ejemplo. O te puede dar 270, ¿sí? Y ahora van a ver por qué. Venimos acá y pensemos en esto. Nos dicen, tenemos seno de algo, ¿sí? Esto de acá, seno de algo, que nos da menos 1. ¿Dónde pasa esto? Fíjate, miramos acá el círculo trigonométrico, acá tenemos seno, ¿dónde vale menos 1? ¿Dónde es? Acá, en este puntito, lo voy a marcar. Ahí, ¿sí? Vale menos 1. Entonces, ¿este valor qué es? Si yo parto desde el 0 y desde 0 grados, ¿sí? Desde acá, y voy en el sentido de las agujas del reloj, acá voy a encontrar con este valor que serán menos 90 grados, o en radianes será menos 1/2 de pi, ¿sí? O menos pi sobre 2. Bien, y si por ejemplo arranco para el otro lado en sentido contrario a las agujas del reloj, tengo que pasar por acá, por acá, por acá, y acá llego. Fíjate, estos son los 270 grados, o bien son 3 medios de pi. Porque fíjate, acá hago pi y acá y un poquito más. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿sí? Estos son los resultados que te puede tirar tu calculadora. Y si no, vos simplemente, como es un número bastante simple, el menos 1, te lo puedes acordar. Mirando esto, ni tenés que mirar la calcu y decís, para, el menos 1 es acá. Ok, ¿y acá qué tengo? Y o lo pensás en grados o lo pensás en radianes. Perfecto. Ahora, esto solamente para las personas que usan la calculadora en grados. Si vos te dan grados y querías pasar este resultado a radianes, porque vamos a tener que trabajar en radianes, ¿qué haces? Pasito extra. Acordate que te haces una simple regla de 3, ¿sí? ¿Qué vas a decir? Vas a decir, y bueno, si 180 grados, ¿sí? Es decir, esto, pip, de acá para acá, equivale a un pi menos 90 grados, ¿a qué equivale? A menos 1/2 de pi, ¿está? O sea, esto si querés lo puedes pensar así, 1. Ni mires el pi, ni mires los pi. Entonces vos haces menos 90 por 1 dividido 180. Y ahora, ¿un qué? Un pi. Y acá le agregas el pi. ¿Está? Perfecto. Entonces ahí obtuviste el resultado. Pasaste de grados a radianes. ¿Está? De grados, voy a ponerlo así con la D, de grados a radianes. Bueno, eso simplemente para recordarles a las personas que les cuesta este tema, pasar de radianes a grados y viceversa. Cuando lo hagas al revés, porfa, no te olvides de olvidarte de pi, porque si lo escribís, pi no deja de ser un número, ¿sí? Así que, ojito ahí. Bueno, una vez que teníamos esto, que decíamos, listo, che, a ver, tengo el resultado. ¿Z qué era? Era 2x más pi sobre 4 o 1/4 de pi. Esto es igual a ¿cuánto? Y vamos a escribirlo en radianes. A menos 1/2 de pi. Pero esto, ¿quedaba así? ¿O qué teníamos que hacer? Y no. Fíjate que, como yo ya te dije, según si venías para acá o si venías por este otro lado, nos daba distintos resultados, o sea, distintos valores de x para los cuales, ¿qué ocurría? Y teníamos acá que seno de ese valor de x nos daba menos 1, porque esto, no te olvides, que es un círculo trigonométrico. Entonces, por ejemplo, yo ya decía, acá en menos 1/2 de pi, tengo una solución a esto, ¿sí? Si yo reemplazo donde está la x por este valor, me da que seno de ese valor es menos 1. Perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo sigo y pego otra vuelta, ahí tengo 3 medios de pi. También me cumple con esta condición, que si yo lo reemplazo acá me da menos 1. Entonces, así tengo distintos valores a medida que voy dando vuelta en este círculo, para un lado, para el otro. ¿Estamos? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que venir y agregar acá más 2pi k.
¿Estamos? Voy a mover todo un poco para que quede más prolijo. Ahí está. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Y despejamos X, que es lo que nosotros queremos encontrar. Entonces, venimos para acá. ¿Y cómo nos quedaría? Bueno, me adelanté un poco, ¿no? Voy a dejar el 2 ahí. Voy a venir y voy a decir, esto es menos 1/2 de pi más 2 pi k menos pi sobre 4, ¿sí? Fíjate, este número de acá pasa de este otro lado. Y como estaba sumando, pasa restando. Divino. Ahora sí, fíjate, tengo acá numerito y numerito, porque no te olvides que pi es un numerito, no es una variable. ¿Estamos? Entonces esto es una constante, esto también. Bueno, resolvemos. ¿Qué decimos? Menos 1/2 menos 1/4 y al resultado ese le vamos a poner pi. Esto nos da menos 3/4 de pi más 2 pi k. ¿Y por qué no puedo unir esto con esto? Y porque acá tengo k, ¿sí? Y k no es un número. Nosotros le vamos a asignar valores. Bueno, seguimos. Decíamos que queríamos despejar x, entonces tengo que agarrar y pasar este 2 que multiplica la x dividiendo todo esto. Fíjate, que divida todo esto, ¿te acordás? Que divida así es lo mismo que divida cada uno de estos, de los miembros de esta operación, de esta suma. Entonces, podría ponerlo, por ejemplo, acá. Y podría ponerlo acá. Ahora bien, este y este los cancelo, ¿sí? Porque me va a dar 1. Y acá se multiplican. Entonces me queda x igual a menos 3/8 de pi más pi k. Y esta sería la respuesta genérica. ¿Sí? No la voy a escribir así porque vamos a pensar que es un resultado. Lo pongo así. Esta sería la respuesta genérica. ¿Sí? Si a mí me dijesen, che, encontrá todos los valores. Si te dicen encontrar todos los valores en los que se cumpla esto para esta función, y acá los tenés. Vos lo dejás expresado el resultado en función de k. Y k va a ir tomando distintos valores, ¿sí? Siempre enteros, y a partir de eso vas a encontrar las respuestas, ¿sí? Pero fíjate, ¿qué pasaba acá? A mí me dan un intervalo para el cual yo tengo que agarrar y plantear esto. Entonces, ¿qué hacíamos? Reescribíamos el intervalo, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a reescribir el intervalo. Lo voy a anotar por acá. Fíjate, es entre 0 y 2pi. ¿Y cómo vamos a reescribirlo? Y teniendo en cuenta que nos tiene que quedar 0. Bueno, el 0 me va a quedar ahí, no hay problema. Pero ¿qué nos tiene que quedar acá? Nos tiene que quedar un intervalo en función de ¿qué? En función de octavos. Siempre teníamos que venir y mirar el resultado que teníamos. Si acá estamos trabajando con octavos, vamos a tener que escribir este 2pi en forma de octavos. Entonces, ¿cuál era la técnica? Decíamos, bueno, acá tenemos pi, acá tendremos octavos. ¿Y qué numerito tengo que poner acá para que al dividirlo por 8 me termine dando 2? Bueno, podías venir y multiplicar este por este, ¿sí? 2 por 8, 16. ¿Sí? Fíjate que si yo simplifico, ¿acá qué me queda? Acá me queda un 1, acá me queda un 2. Me termina quedando 0, 2pi. Lo mismo que acá. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya reescribimos nuestro intervalo. Ahora, ¿qué hacíamos? Y veníamos y reemplazábamos esta expresión tomando distintos valores de k. Esta era la parte como más engorrosa, pero es muy mecánica, así que no nos vamos a quejar. No nos vamos a quejar. Vamos a agarrar y vamos a decir, ok, acá tenemos x y yo voy a plantear ¿qué? Vamos a plantear lo siguiente. Con k igual a 0, el más fácil de todos, ¿no? Sabemos que la solución va a ser esta misma de acá, pero si k vale 0, este término, chau, no está más, no aparece. Entonces ya tenemos este valor. Será menos 3/8 de pi. Mira, te lo voy a anotar todo. Más pi por 0. Voy a anotar así como queda, para que nadie tenga dudas. Menos 3/8 de pi. ¿Sí? Acá, como que reemplazo, acá está la respuesta. Ese es el valor de x. A ver, este valor, menos 3/8 de pi, ¿está dentro de este intervalo? Y no. Porque esto es entre 0 pi y 16/8 de pi. Y acá tengo menos 3/8 de pi. Y no.
Hasta el 0 era, números negativos no. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, este no es resultado. ¿Qué hacemos? Nos tenemos que ir hacia los positivos de k. ¿Sí? Yo acá probé con k igual a 0. Con k igual a 0 no tuvimos solución. Lógicamente, con k igual a menos 1, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a ir hacia valores cada vez más negativos, porque voy a estar restando acá. Entonces vamos a buscar con valores positivos para acá. A ver, entero siempre, ¿eh? K igual a 1. Esto será menos 3 octavos de pi más pi por 1. O sea, menos 3 octavos más 1. Haces esta cuenta y te da 5 octavos. Obviamente, si hiciste la cuenta con pi, tenés que ponerle el pi, ¿sí? Nunca te lo vayas a olvidar. ¿Este valor está dentro de este intervalo? Sí. A ver, entre 0 y 16, entre 0 octavos de pi y 16 octavos de pi, el 5, estamos 5 octavos, está adentro. Entonces, este es un valor que sí. Vamos a agarrar y vamos entonces a continuar hacia otro valor de k. Entero también. ¿Cuál sigue? Exactamente. Me encanta porque no hay nadie hablándome acá. Estoy yo sola y los dos gatos mirándome, pero yo siento como que ustedes me responden. Venimos y hacemos menos 3 octavos de pi más pi por 2, porque ahora reemplazamos k por 2. Este estuvo bien. Vamos a ver. Hacemos la cuenta. Menos 3 octavos más 2. Esto me da 13 octavos de pi. Y este aquí, que ese valor está dentro del intervalo, ¿sí? Entre 0 octavos de pi y 16 octavos de pi, el 13 octavos de pi, está dentro. Perfecto, entonces tenemos que seguir buscando valores. Ya tenemos 2. Seguimos, con k igual a 3. Menos 3 octavos de pi más pi por 3, ahora acá vale 3. ¿Cuánto nos da? Hacemos esta cuenta y nos da 21 octavos de pi. Y fíjate que acá ya nos pasamos porque era hasta 16 octavos de pi y nos fuimos a 21 octavos de pi. Entonces, epa, este no, hasta acá llegamos. Chau, chau, vos no. Por lo tanto, ya encontramos los dos resultados. Estos dos valores de x, cuando yo los reemplazo a estos dos en esta función, a ver, todos estos, ¿sí? Si yo los reemplazo en la función me da menos 1, ¿sí? Vale eso. Pero estos dos son los que además cumplen la condición de estar dentro de este intervalo. Entonces, fíjate, qué lindo cómo resolvimos este hermoso ejercicio paso a paso. ¿Cómo me lo pueden hacer más difícil? Bueno, pueden venir y acá ponerte un montón de numeritos, bla, 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 y vos vas a entrar en crisis y vas a decir, no, ¿por qué? ¿Por qué? No te asustes. Lo primero que tenés que hacer primero era agarrar, mirar esto y decir, che, loco, tengo que despejar la función trigonométrica. O sea, a mí déjame o el seno o el coseno, lo que me pongan, déjalo acá, de este ladito, con todo el adorno que le quieras poner adentro, pero acá me tiene que dar un número. Y a partir de ahí, usás la calculadora, o si es un número simple como este, directamente lo podés mirar acá en la circunferencia y ya está. ¿Sí? Y la cosa más feita es si tenés una calculadora con la que estás trabajando con grados, no hay problema. Resolvés esto con grados y cuando vengas a expresar el resultado acá para agregarle el 2 pi por k, acordate de pasarlo con esa reglita de 3 de grados a radianes. Bueno, esto es todo. Espero que se haya entendido. Y seguimos. En el anteúltimo ejercicio de este final, ¿qué nos dicen? Nos dicen, el área de la región comprendida entre los gráficos de f, que es esta hermosa función cuadrática, y g, esta otra hermosa función cuadrática, para los valores de x mayores o iguales a 0, menores o iguales a 3, se obtiene calculando y nos dan distintas expresiones de lo que sería el cálculo del área, ¿sí? Entonces, por suerte no nos hacen calcular todo esto, sino simplemente hacer el planteo del área. Entonces, esto es lo que nosotros queremos encontrar. Bueno, a ver, nos dan dos funciones que, fíjate, son re fáciles de graficar, o sea, podrías graficarlas tranquilamente para sacarte la duda y resolver así como muy simple. Pero acá la gracia es ver, che, yo sé que el área va a ser
algo con esta pinta. Es la integral de pli, alguna función menos la otra función, pli, de x. Ahora, la pregunta está, ¿entre qué límites de integración? Vamos a hacerlo. Que ya te estoy dando como un pequeño tip, ¿no? Mirando esto. Pero hay que ver también si va a estar formado únicamente por una integral o por más integrales, ¿sí? Por ejemplo, esto podría ser área 1 y después un área 2, ¿está? ¿Y esto cuándo va a pasar? Y cuando dentro de este intervalo las funciones se crucen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, che, a ver, ¿habrá algún punto de intersección entre estas funciones dentro de este intervalo de acá? ¿Sí? Si pensamos en el gráfico, entre 0, o sea, acá tenemos un límite de integración y acá en 3 tenemos el otro. Acá en el medio, estas funciones se cruzan en algún momento. Ponele que viene una así, whippy, y la otra viene, no sé, así, y se cruzan. Entonces, en un momento una función era techo y después es piso, y la otra era piso y después es techo. Entonces acá tendríamos dos áreas, por ejemplo. ¿Será así? ¿Pasa o no pasa? Bueno, puntos de intersección. Sin siquiera pensarlo tanto, gente, arrancan un ejercicio de área, punto de intersección. Para algo les va a servir, así que calcúlenlos. Bien, entonces vamos a decir la función f de x es igual a la función g de x. Y entonces la reemplazamos. Vos serás x al cuadrado más 7 y estarás igualada a menos x al cuadrado menos 1. Voy a pasar para la izquierda las x al cuadrado, me va a quedar x al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado. Y de este lado, ¿qué me va a quedar? Menos 1 menos 7 menos 8. ¿Y qué pasa? Con todo esto me queda x al cuadrado y acá me queda menos 8 medios. Y esto ya tiene una pinta horrible. ¿Por qué? Porque fíjate que lo que estoy teniendo acá es que un número elevado al cuadrado me da un resultado negativo. ¿What? Bueno, no importa. Si vos no te diste cuenta de esto acá, que es absurdo, esto no nos va a llevar a ningún lado. Si vos no te diste cuenta de esto, no pasa nada, porque vos seguís y decís, che, listo, módulo, porque pasa una potencia como raíz que es par del otro lado. Y esto me va a quedar raíz de menos 8 medios, o sea, todo bien, gente, es 4. ¿Por qué seguía escribiéndolo así, no? Re emocionada. Ahí está. Y acá te vas a encontrar con que, oh no, oh no, oh no, 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 no. Con error, ¿sí? La calcu te va a decir math error, ¿sí? Entonces, acá es donde vos te estresás y decís, no, ¿cómo puede ser? No me dieron puntos de intersección. Y no, está bien, no existen puntos de intersección entre estas dos funciones. No se cortan en ningún momento. Es decir, en este intervalo hay una función que va a ser techo y la otra va a ser piso. Y en todo este intervalo, o sea, de hecho, para todos su dominio, ¿sí? No se van a cruzar nunca. La que es techo va a ser techo siempre y la que es piso va a ser piso siempre. ¿Esto qué nos asegura? Que vamos a tener esto de esta pinta, ya sea con f menos g o con g menos f. ¿Estamos? Perfecto. Como estamos, vamos a seguir. Ahora, ¿cuál es la función que es techo y cuál es la función que es piso? ¿Cómo saberlo, no? O sea, yo tengo esto así, entre 0 y 3. ¿Y qué función está pasando por arriba, así, y otra función está pasando por abajo, por ejemplo, así? ¿Cómo puedo saberlo? Nunca se cortan. Bueno, muy fácil. Tomo un valor, es bolzano, chicos, básicamente bolzano. Tomo un valor para cada una de estas dos funciones, ¿sí? Que esté dentro de este intervalo. Por ejemplo, podría que no, pero vamos a tomar uno que esté dentro de este intervalo. ¿Y qué decimos? Reemplazamos ambas funciones ahí y nos vemos. Che, ¿cuál pasa por arriba de la otra? ¿Cuál tiene un valor mayor en i? Y ahí lo sabremos. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera y de la manera gráfica. ¿Por qué? Porque seguro que están re fresquitos como lechuga el ejercicio 19 ya de este final, así que vamos a practicar un montón. No, gente, para repasar. Bien, venimos y decimos, voy a reemplazar entre un valor entre 0 y 3, igual, como te digo, podría ser cualquier valor. Yo voy a reemplazar en 1. ¿Por qué? Porque es fácil, gente, por eso. 1 al cuadrado más 7
Esto me da 8. Hermoso. Ahora G, evaluada en ese mismo valor, ¿cuánto me va a dar? Menos 1 al cuadrado. O sea, gente, claramente F es el techo y G es el piso, ¿no? Esto me da menos 1, menos 1, menos 2. Entonces, ¿qué función es techo? F es techo y G es piso. Es decir, esto será f de x menos g de x. ¿Y los límites de integración cuáles serán? Si no se están cortando en ningún lado. Y los que me dieron de datos, gente, obvio. 0 y 3. ¿Estamos? Perfecto. Pero antes de ir a confirmar mis sospechas, fíjate, no, bueno, las voy a confirmar ahora, pues, ansiosa. Vengo por acá. Sí, gente, es esta de acá. Bien. ¡Ay, qué cerquita que estuvo esta persona! ¡Qué cerquita! Pero no. Yo les voy a mostrar entonces este hermoso gráfico, ¿sí? Así aproximado. Fíjate, esta función x al cuadrado más 7, o sea, vengo más o menos tiqui tiqui hasta el 7, y es una función que corta al eje de las y, donde, ay, no le puse nombre a los ejes, chicos, qué mal, ¿por qué nadie me avisa? ¿Dónde corta? ¿Sí? Al eje y, acá, en 7, justamente, ¿estamos? Fíjate, el término independiente. Y la otra, ¿dónde lo corta? En menos 1. Entonces, más o menos, chicos, no, lo hice así, a ojito. Y además, esta cuadrática, fíjate que tiene a, que es el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, que es positivo. Y g tiene que es negativo, es menos 1. Entonces, a, acá vale 1, es un número positivo, parábola feliz, y en g, parábola triste, ¿sí? Porque es un número negativo. Por lo tanto, fíjate que yo marco acá estos límites de integración y el área que me queda encerrada es esta. Entonces, si vos con esto no lo viste, más o menos te costó, bueno, lo haces igual que siempre. No hay problema. Armate un grafiquito aproximado, ya viendo que no tenías puntos de intersección entre estas funciones, pues lógico, nunca se iban a cruzar. Mirá lo que es el gráfico. Ya teniendo en cuenta eso, ya está. Así que esto es todo, gente. Vamos, que llegamos al último ejercicio de este final. Les mando un beso gigante. Ya se despedía. Bueno, sí, chao. Vamos con el último ejercicio de este final. Nos dicen en la pregunta 20, básicamente resuelve esta integral. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ustedes saben que a mí me gusta hacer, es agarrar y escribir las raíces en su forma de potencia. ¿Cómo nos va a quedar esto? Así de bonito. Miramos qué es lo que tenemos. Tenemos una composición de funciones y fíjate que si yo agarro y esto lo derivo, ¿sí? Que tengo grado 3, me va a quedar x al cuadrado, ¿sí? Al derivar. O sea, voy a bajar un grado toda esta expresión, este polinomio. Entonces lo que voy a hacer es agarrar y decir, voy a aplicar o voy a utilizar el método de sustitución, donde u es 10 menos 3 al cubo. La derivada de esto será, la derivada de un número me da 0, entonces no lo anoto, y acá me va a quedar menos 3 por, y este 3 baja, si yo hago la derivada de x al cubo, me va a quedar 3x al cuadrado. Y esto yo lo puedo escribir como menos 9x al cuadrado. ¿Cómo me queda entonces esta sustitución? Viene siendo x al cuadrado sobre u a la 1 medio por dx. Pero ¿qué pasa? Este dx, yo, ¿cómo lo puedo expresar? Bueno, acordate que cuando vos ya obtuviste du, podés venir y pones dx acá, lo despejás. Te va a quedar du sobre menos 9x al cuadrado es igual a dx. Y esto es lo que vamos a reemplazar acá. Dx es du sobre menos x al cuadrado. Y fíjate que como acá todo esto está multiplicando, si todo esto con todo esto, yo tranquilamente puedo venir y cancelar esta x con esta x de acá. Y el menos 9, sí, que está acá en el denominador y que no es otra cosa que menos un noveno, ¿sí? Tengo que contar que está en el denominador. Entonces así como está, lo puedo sacar para fuera de la integral. Me va a quedar entonces menos un noveno por la integral de, y ya que estoy, esto es 1 sobre u a la 1 medio, ¿verdad?
porque si acá se cancela esta x al cuadrado con esta x al cuadrado, ahí me quedo un 1. Esto lo voy a escribir como u a la menos 1/2, así lo subo al numerador. Por eso le pongo el signo negativo, o sea, su signo contrario en el exponente. Muy bien, ¿cómo sigue esto? Menos 1/9 por... ¿Cuál es la integral de esto? Es una integral por tabla, es x a la n, ¿no? Lo que estoy integrando acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Tengo que venir y a esto le sumo una unidad, entonces me va a quedar u a la 1/2, porque menos 1/2 más 1 me da 1/2. ¿Sí? Y divido por 1/2. Todo esto más c, que es la constante, porque ya integré y es una integral indefinida. ¿Esto cómo me va a quedar? Dividir por 1/2 es lo mismo que multiplicar por 2, ¿no? Entonces acá me queda 2 y acá me queda u a la 1/2. ¿U qué era? U era 10 menos 3x al cubo. Entonces lo puedo escribir. 10 menos 3x al cubo. Todo esto elevado a 1/2. O lo que es lo mismo, raíz cuadrada. Me queda entonces menos 2/9 por raíz cuadrada de 10 menos 3x al cubo. Todo esto más c. Bueno, voy a venir y marcar acá entonces el resultado. A ver, menos 2/9 por esta raíz con todo esto más una constante. A ver. Sí, es definitivamente esta. Perfecto. Bueno, esto es todo. Espero que se haya entendido, espero que les haya servido esta resolución de un final. Y en breve voy a estar subiendo otros finales, así que nada, entren y chusmeen en exapuni.com que tienen todo el material. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, gente. Y muchos éxitos para sus exámenes.